Ha ocurrido hace poco, hace 2 o 3 semanas. Y luego lo que tienes es el cierre financiero, porque ojo que el concesionario tiene que terminar de conseguir o el financiamiento con capital propio o el financiamiento con capital del endeudamiento que ellos utilizan, ¿no? Y a eso se le llama el cierre financiero. Una vez que termina el cierre financiero, ellos inician el plan de obras. Entonces, ellos en realidad en muy pocos meses van a iniciar su plan de obras, apenas terminen su cierre financiero, y la primera obra entiendo que es Alipio Ponce, que es un cuello de botella el más complicado de la salida al sur de Lima, y luego siguen su plan de obras de acuerdo al plan de implementación. Entonces, en realidad, las obras van a iniciarse casi de forma inmediata tras el cierre financiero. ¿Y ustedes serán la autoridad encargada de verificar que ese plan de obras se cumple en la fecha pactada? Exactamente. En el esquema del municipio de Lima Metropolitana, y eso ha sido así hace bastantes décadas, Invermet es el ente supervisor de las grandes concesiones de infraestructura. Invermet tiene contratado, en el caso de Vía Parque Rímac, antes Línea Amarilla, a Nippon Koi, que es una gran empresa japonesa supervisora, y va a tener también una empresa supervisora que está en proceso de contratación, para supervisar todo el contrato Neo Díaz de Lima, ¿no? O sea, Invermet administra los contratos de las firmas supervisoras y es la autoridad para supervisar el equilibrio económico y financiero del contrato. Te lo pregunto, tú has sido viceministro de Transportes y claro, te recordarás, en esa época se decía, Covi Perú tiene la concesión, por ejemplo, de la Pucusana Ica. La Radial 6. Exactamente. Yo hace 10 años estoy pagando peaje en esa vía y no he visto un metro de obra. Entonces dice, oye, ¿cómo es posible que se le entregue el cobro de peaje y que no avance un metro de pista o de ampliación de pista? Entonces, la gente dice, oye, pero a ver, ¿dónde está el problema acá? Ya te dice después que el problema son las expropiaciones, pero claro, la gente siente que paga peaje, pero no hay obra. Entonces, sería bueno que en este caso... Sí, a ver, tenemos la ventaja... No se repite esa mala experiencia. Sí, de acuerdo. ¿No? Ahí el problema, ¿no? Y como tú dices, yo no solo fui viceministro de Transporte, sino que yo trabajé en la estructuración del primer programa de concesiones de carreteras. O sea, yo... Los IRSA, conduje los estudios para la Red Vial 5, para la Red Vial 6 y para lo que después fue, en fin, la concesión de toda la Panamericana. Y solo tuve la oportunidad de volver como viceministro a poder firmar el contrato de Red Vial 5, ¿ok? Y ya después otras autoridades ejecutaron el resto del programa de concesiones de carreteras del Perú. Y en ese sentido, sí, en las carreteras nacionales, principalmente en la Red Vial 5 y en la Red Vial 6 y en otras, ha habido retrasos porque las expropiaciones generaron demoras en las obras. Es decir, el concedente no pudo cumplir en su momento con el saneamiento físico legal y eso generó un retraso de las obras. Y claro, la gente puede razonar como tú. Decir, ok, aquí hay un problema, ¿no es cierto? Yo estoy pagando peaje, sigo pagando el peaje. En el caso de Covi Perú, años y no ve obra. Claro, y no ve obras. Entonces sí, eso se puede dar, ¿no? En esos casos, el problema es que la gente puede sentir cierto desconcierto. Ahora, igual esa plata sirve para el mantenimiento de la obra. Claro, pero una parte está siendo como ahorrada para entrar a financiarse cuando se termine el saneamiento físico legal. La ventaja en Nuevas Vías de Lima es que una parte importante de las obras no está directamente relacionada a problemas de expropiaciones o saneamiento físico legal. ¿Okay? Ese es aquí un caso importante, ¿no? O sea, por el caso de Alipio Ponce, el arreglo no requiere mayores expropiaciones. En el caso del Derby, sí, por ejemplo, las obras del Derby sí. Entonces, por lo tanto, algunas de las obras, que son muchas en el caso de Nuevas Vías de Lima, pueden tener un plan que está sujeto, ¿no?, a que se culmine el trabajo del saneamiento físico legal, pero la mayor parte no. Por lo tanto, en este caso tenemos la ventaja de que no es previsible que tengamos un problema serio de retrasos como consecuencia de problemas de expropiaciones. Otros proyectos, como Vía Expresa Sur, por ejemplo, sí es importantísimo el tema de saneamiento, que el saneamiento físico legal, exacto, como a 300 familias, como a 300 unidades habitacionales, digamos, y igual que es un tema, digamos, manejable para un proyecto, pero igual toma sus tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso sí, los peajes se instalan después de que la obra esté terminada, ¿no? Entonces tiene otra lógica, porque ahí sí el tema de expropiaciones es fundamental y, bueno, estamos haciendo los arreglos para que ese tema fluya. Una de las cosas que se vienen diciendo en la revocatoria es que en caso Susana Villarán sea revocada, todo este tipo de cosas va a quedar paralizado. Por tu experiencia como técnico en el Estado, yo imagino que no pensará lo mismo, pero es inviable que una institución pública que firme un contrato va a paralizar la ejecución simplemente porque cambia de administración. O sea, me imagino que ese argumento tú como técnico no lo consideras válido. A ver, mira, mi experiencia, ¿ok? Y yo he visto proyectos grandes, no solo en Perú, sino en un montón de países, es la siguiente. Es cierto que quien le toque gobernar después del 2015, porque yo creo que Susana Villarán va a seguir en su puesto hasta el 2014 con plena seguridad, va a tener que respetar los contratos
que esta administración ha firmado. En ese punto es verdad, se van a tener que respetar los contratos firmados. Por tanto, no hay paralización. Pero, ok, ojo, que cuando llega un nuevo concedente, ¿no es cierto?, puede tener una mirada distinta que la mirada que tuvo la anterior administración, que era concedente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Línea Amarilla vía Parque Rímac, ¿no es cierto? Ellos tenían, por ejemplo, un plan de compensación de solo $5.000 para las familias, que hacía en realidad inviable la ejecución del proyecto de lo que hoy día se llama vía Parque Rímac. En el proceso de negociación, eso subió a $30.000, ¿no es cierto? Y eso generó que fuera viable, porque socialmente la gente estaba dispuesta a aceptar una compensación por sus previos de $30.000 y no de $5.000, ¿ok? Ya, ese solo cambio genera meses de discusión, porque modificar, ¿no es cierto? Y hoy día está en discusión. Ayer se ha firmado la adenda que modifica... Bueno, ustedes han vía modificado Parque Lima Parque Rímac. Por eso es lo que estoy diciéndote. Entonces, ¿pero por qué? Porque teníamos una visión un poco distinta. Queríamos un proyecto con más espacios públicos, queríamos un proyecto que compense adecuadamente a la gente, que nos deje un porcentaje de los peajes para mantener determinadas vías y por lo tanto esos cambios tomaron un tiempo. Entonces, sí es cierto que existe el riesgo de que si tú cambias de concedente a medio camino de contratos recién firmados, en donde hay una lógica y un común entendimiento entre concedente y concesionario, obviamente van a haber demoras. Entonces, si bien ahora, tú eso tienes no razón, debería ser así, ¿no, Gustavo? O sea, el Perú está tan, digamos... o sea, el déficit de infraestructura del Perú es tan grande que eso debería ser, pues, imperdonable. O sea, obras vitales para la ciudad no deberían parar, así cambie el alcalde de cambio, porque se trata de cientos de millones de dólares y el beneficio de cientos de miles de usuarios. Pero en Lima y en el Perú no ocurre lo que debe ser, ¿ok? Lo que siempre ocurre es que si tú tienes una autoridad que tiene un acuerdo, ¿no? Y hay una forma de entender el acuerdo, porque tú sabes que sobre el marco legal hay muchas interpretaciones. En este momento el municipio de Lima y los diferentes concesionarios tienen un esquema de trabajo, ¿no es cierto? Si llega otro concedente, ese esquema de trabajo puede alterarse y eso genera normalmente demoras. De hecho, si tú fueras elegido alcalde, lo primero que quieres saber es si está todo correcto, ¿no es cierto? Y si los primeros pasos que vas a dar son... Entonces, si bien es previsible que los contratos no se cuestionen, ¿ok?, porque irían contra todo el marco legal, sí es previsible que todo vaya bastante más lento que si Susana Villarán puede terminar su mandato, ¿no? Una última consulta, Gustavo, que no sé si entra en el ámbito de competencia de Protransporte, pero es el tema de los taxis, ¿no? Sí. Salió Ana Jara a explicar que ya María Jara, perdón, es María Jara, perdón. Ha salido a explicar que en realidad se ha flexibilizado el tiempo de salida de los vehículos más antiguos. Claro, las críticas han venido a decir, oye, claro, justo lo hacen porque están en la revocatoria y tienen miedo ahora de tirarse en contra de los taxistas. Porque inicialmente la ley, o sea, la norma era bastante más dura, es decir, vehículos creo que de 14 o 15 años de antigüedad tenían que salir sí o sí de circulación. ¿Qué ha habido acá? ¿Ha habido una flexibilización de verdad? A ver, en primer lugar, nosotros tenemos que tratar a los diferentes modos de transportes con equidad. Si tú te fijas, hay dos medidas que se nos están criticando, ¿no?, que se están señalando. La primera es que se ha establecido un esquema de pronto pago para las multas del pasado que no tienen que ver con informalidad y con piratería. ¿Okay? Un descuento de 80% por un mes, de 50% por el segundo mes y 30% el tercer mes. Y yo quiero decir claramente, es el mismo tratamiento que le dimos en el caso de las ordenanzas de transporte masivo de buses. O sea, estamos haciendo exactamente, digamos, el mismo patrón, ¿okay? El mismo programa de pronto pago. Y que en el caso de taxis es particularmente importante porque para que reciban las credenciales, los taxistas tienen que estar al día con sus sanciones del SAT impuestas por el reglamento anterior de transporte. No debe haber ningún tipo de papeles. Por lo tanto, excluyendo las sanciones por piratería e informalidad, lo que se está haciendo es dándoles una facilidad para que puedan regularizar su situación y completar su formalidad y recibir su credencial. Porque hasta ahora lo que han presentado es una declaración jurada de estar al día con el SAT. Pero sabemos, porque cruzamos la información con el SAT, de que hay muchos, miles, ¿no?, que en realidad no han, digamos, cumplido con eso y nos han mandado una declaración jurada que puede no tener respaldo. Por lo tanto, esa medida es importante para culminar el proceso de formalidad. Y en el caso de la salida con un cronograma, en primer lugar, es importante porque es bien difícil hacer de shock la salida de más de 15.000, de 35.000 vehículos así y que hayan 35.000 personas que se quedan sin trabajo automáticamente. Y son votos en contra para Susana, son votos a favor del sí, mejor dicho. Mira, los taxistas están irritados con nosotros porque los hemos forzado a reinscribirse y eso no les ha gustado. Y como en la historia siempre los han reinscrito y nunca les dieron credencial, están molestos y todavía no creen que sí les vamos a dar credenciales, que sí les vamos a dar
les vamos a ofrecer un seguro de salud, que sí les vamos a dar descuentos y sol y una serie de beneficios, porque sí queremos tener un plan claro de beneficios al formal, porque aquí la primera pelea de la reforma del taxi es diferenciar al formal del no formal. Entonces, a los formales que están molestos y que han pasado por un proceso de reinscripción, habiendo algunos tenido inscripción vigente, o sea, tienen razones para estar molestos. Pero ahora nuestra tarea es darle valor y beneficios a esos que se han inscrito, pero además no podemos hacer un esquema de salida que sea abrupto, ¿no es cierto? Porque hay que darle algún mecanismo a la gente que trabaja para que pueda reinsertarse en el sistema. Pero no es por razones políticas, electorales. No es porque estaba previsto, pero además quiero decir otra cosa. ¿Por qué no fue malo tener un programa de retiro por antigüedad gradual en el caso de buses y cuando hacemos exactamente el mismo mecanismo en el caso de taxis resulta ser algo terriblemente malo? ¿Okay? Bueno. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que va a salir un número de taxis por año igual, pero un tamaño en que nosotros podemos, vía la Caja Metropolitana, ofrecer financiamiento para que compren un carro nuevo y lo sustituyan. ¿No es cierto? Porque creo que eso es actuar responsablemente, ¿no? Perfecto, Gustavo, te agradezco mucho. Social. Así es. Te comprometo que nos visites más a menudo porque hay temas claves sobre el tema del transporte y la infraestructura que es necesario discutir. Gracias, Gustavo García. Mario, muchísimas gracias. Por supuesto.